¿Cómo sería Death Note según ChatGPT? Light Yagami, un joven estudiante japonés, había pasado gran parte de su vida inmerso en una rutina aburrida y monótona. Sus excelentes calificaciones académicas le habían permitido destacarse, pero esa era su única fuente de satisfacción. Hasta que un día, el destino decidió cambiar radicalmente su existencia. Mientras caminaba de regreso a casa después de otro día tedioso en la escuela, Light notó algo extraño en el suelo. Se agachó para examinarlo y descubrió un cuaderno negro que parecía haber sido abandonado. Con curiosidad, lo recogió y leyó las palabras Death Note en su portada. Intrigado, Light decidió llevar el cuaderno a su hogar y explorar su contenido. Al abrirlo, encontró una serie de reglas escritas en un idioma desconocido para él. La primera regla decía, el humano cuyo nombre se ha escrito en este cuaderno morirá. Light quedó impactado por la magnitud de ese poder. A medida que seguía leyendo las reglas, una figura sombría apareció frente a él. Era Ryuk, un Shinigami, un dios de la muerte que había perdido su Death Note en el mundo humano. Ryuk explicó a Light que el cuaderno le pertenecía y que tenía la capacidad de matar a cualquier persona cuyo nombre fuera escrito en él. Fascinado y emocionado por el potencial que esto representaba, Light decidió usar el Death Note para llevar a cabo su propio sentido de justicia y crear un mundo perfecto sin criminales. Bajo el alias de Kira, Light comenzó a estudiar meticulosamente los casos de criminales conocidos y utilizó el Death Note para eliminarlos de la faz de la Tierra. A medida que los criminales morían de forma misteriosa y masiva, la sociedad quedaba desconcertada y atemorizada. Algunos celebraban la aparente justicia instantánea, mientras que otros temían el poder y la naturaleza desconocida de Kira. Mientras el mundo se sumía en el caos, las autoridades decidieron intervenir. Se enviaron equipos de investigación para descubrir la verdad detrás de las muertes masivas. Entre ellos se encontraba el legendario detective conocido como L, cuya habilidad para resolver casos sin precedentes era reconocida en todo el mundo. L, cuya identidad real era un misterio, comenzó a investigar los casos relacionados con Kira. Con su astucia y su enfoque analítico, L se dio cuenta rápidamente de que estaba lidiando con un adversario inteligente y peligroso. Inició una caza implacable para descubrir la identidad de Kira, utilizando tácticas innovadoras y desafiando constantemente las expectativas de su enemigo. Mientras tanto, Light se dio cuenta de que tenía un rival formidable en él y cada movimiento que hacía debía ser calculado con precisión para evitar sospechas. Light se enfrentó a la perspectiva de perderlo todo, su vida, su libertad y su ideal de un mundo perfecto sin criminales. Sin embargo, estaba decidido a mantener su noble propósito, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. A medida que la confrontación entre Light y L se intensificaba, ambos jugadores se sumergían en una partida de ajedrez mental. Light se enfrentó a dilemas morales, cuestionando si estaba jugando a ser Dios y si sus acciones realmente estaban justificadas. Por otro lado, L comenzó a sospechar de aquellos que rodeaban a Light, utilizando todos los medios a su disposición para atrapar al asesino. El suspenso llenaba el aire mientras las tácticas de ambos se volvían más audaces y arriesgadas. Cada uno estaba dispuesto a sacrificar todo para lograr su objetivo. Light se vio forzado a cometer actos despiadados para proteger su identidad y mantener su lucha por la justicia. Mientras tanto, L continuaba reuniendo pruebas y acorralando a Light, acercándose cada vez más a la verdad. En un enfrentamiento final, la identidad de Light como Kira fue revelada ante él y el mundo entero. Light, desesperado y acorralado, se dio cuenta de que ya no podía escapar de las consecuencias de sus acciones. La sociedad había condenado sus actos, y aquellos que alguna vez lo apoyaron se volvieron en su contra. Light luchó con todas sus fuerzas para mantener su noble propósito, incluso cuando estaba al borde de la derrota. Pero el destino parecía estar en su contra. Finalmente, las autoridades capturaron a Light y lo llevaron ante la justicia. Fue condenado por sus crímenes y sentenciado a pagar el precio de jugar a ser Dios. El relato de Light Yagami y su lucha por crear un mundo perfecto sin criminales dejó una profunda huella en la sociedad. La historia destacó los límites de la justicia y la moralidad, planteando preguntas difíciles sobre el uso y el abuso del poder. Aunque Light había comenzado con un propósito noble, sus acciones desencadenaron consecuencias imprevistas y peligrosas. La historia de Light Yagami sirvió como una advertencia sobre la fragilidad de la moralidad humana y los peligros de dejarse llevar por el poder absoluto. ¿Cómo sería Parasite según ChatGPT?
Izumi Shinichi, un joven de 17 años, vivía una vida apacible junto a su familia en un tranquilo vecindario de Tokio. Sin embargo, una noche todo cambió cuando la Tierra fue invadida por una especie alienígena conocida como parásitos. Estas criaturas, con aspecto de gusanos, se apoderaban del cerebro de las personas, ingresando a través de sus oídos o narices. Shinichi tuvo un encuentro aterrador. Cuando un parásito intentó entrar por su oreja mientras dormía, pero por suerte, sus audífonos lo protegieron y frustraron el intento. Sin embargo, el parásito logró entrar a su cuerpo a través de su brazo, tomando control de su mano derecha, a la que Shinichi bautizó como Miji. Aunque la situación era extraña y aterradora, tanto Shinichi como Miji retuvieron su intelecto y personalidad, lo que les permitió establecer una extraña pero sólida conexión. Juntos, se enfrentaron a otros parásitos y comenzaron a comprender cómo funcionaba su nueva dinámica. Trabajaron en equipo para sobrevivir en este mundo invadido, aprovechando la ventaja que les daba el hecho de que Shinichi aún tenía su cerebro intacto. Esta combinación inusual de habilidades les permitió luchar contra los parásitos que se alimentaban de humanos, protegiéndose mutuamente en batallas llenas de acción y peligro. A medida que Shinichi y Miji se adentraban en este nuevo mundo lleno de amenazas, el joven se enfrentaba a dilemas morales cada vez más complejos. Si bien su instinto de supervivencia lo empujaba a luchar contra los parásitos, se encontraba con parásitos que no eran meramente bestias depredadoras, sino seres que mostraban signos de inteligencia y emociones similares a las humanas. Estos encuentros lo obligaban a cuestionar su propio papel y el trato que debía darles a estos seres. ¿Eran todos los parásitos iguales? ¿Había alguna forma de coexistencia pacífica? A lo largo de su travesía, Shinichi descubrió que no estaba solo en su lucha. Conoció a otros seres humanos que compartían su deseo de proteger a la humanidad sin perder su humanidad misma. Juntos, formaron una resistencia, buscando una solución pacífica para el conflicto entre parásitos y humanos. Aunque enfrentaron muchos obstáculos y sacrificios en el camino, su determinación y valentía no vacilaron. El camino de Shinichi y Miji estuvo lleno de momentos intensos de acción, donde su relación simbiótica se fortaleció. Sin embargo, también se encontraron con decisiones difíciles y dilemas morales que desafiaron su ética y compasión. En cada encuentro con los parásitos, Shinichi se enfrentaba a la pregunta de si debía sacrificar su humanidad para derrotar a los enemigos o si había una forma de evitar la violencia y buscar una solución más pacífica. Finalmente, tras muchas batallas y confrontaciones, Shinichi se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era solo la especie de los parásitos, sino la falta de comprensión y empatía entre diferentes seres vivos. Llegó a la conclusión de que no todos los parásitos eran malvados por naturaleza y que, al igual que los humanos, algunos tenían la capacidad de cambiar y evolucionar. Con esta revelación, Shinichi se convirtió en un defensor de la coexistencia y abogó por la comprensión mutua entre los seres humanos y los parásitos. La historia de Izumi Shinichi y Miji nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la compasión y la búsqueda de soluciones pacíficas en un mundo lleno de conflictos. Nos desafía a cuestionar nuestras propias acciones y a considerar las diferentes perspectivas de aquellos que consideramos diferentes. A través de su viaje, Shinichi nos muestra que incluso en medio de la adversidad y la violencia, siempre hay espacio para la esperanza y el entendimiento mutuo. ¿Qué hubiese ocurrido si Death Note y Parasite estuvieran en el mismo universo? En un universo donde los mundos de Death Note y Parasite convergen, una historia compleja y extensa se desarrolla, explorando las complejidades de la moralidad, la identidad y la lucha por la supervivencia. La trama comienza cuando Light Yagami, el brillante estudiante de secundaria que descubre el Death Note, se entera de la existencia de los parásitos alienígenas. Light, movido por su sed de justicia y su deseo de limpiar el mundo del mal, intenta utilizar el Death Note para eliminar a los parásitos y cualquier otro ser que considere una amenaza. Sin embargo, el destino interviene cuando un parásito se encuentra con Shinichi Izumi, un adolescente común y corriente y trata de apoderarse de él. A diferencia de otros huéspedes, Shinichi logra resistir la invasión de su cerebro y forja una extraña simbiosis con el alienígena, quien solo domina su brazo derecho. Shinichi le da el nombre de Miji a este ser. A medida que la historia avanza, Light se convierte en el antagonista principal obsesionado con erradicar a los parásitos, considerándolos como la encarnación del mal. Utilizando su astucia y el poder del Death Note, crea una organización clandestina que busca eliminar a los
parásitos de la faz de la Tierra, ganando seguidores y convirtiéndose en una figura mesiánica para aquellos que creen en su causa. Por otro lado, Shinichi lucha por encontrar su lugar en un mundo donde los parásitos y los humanos coexisten. Aunque está horrorizado por los crímenes cometidos por algunos de los parásitos, también se encuentra en un constante conflicto moral, tratando de comprender su propia humanidad mientras se adapta a la extraña vida junto a Miji. La historia se desarrolla a través de giros sorprendentes y personajes complejos. A medida que la organización de Light crece en poder, Shinichi y Miji se ven obligados a enfrentarse a la creciente amenaza. En su búsqueda por la verdad y la paz, Shinichi se alía con otros parásitos que han desarrollado un sentido de moralidad y empatía hacia los humanos. El clímax llega cuando Light y Shinichi finalmente se encuentran cara a cara. En un enfrentamiento lleno de suspense e ingenio, los dos genios luchan por sus ideales y creencias. Sin embargo, en un giro inesperado, se revela que uno de los seguidores más leales de Light es un parásito disfrazado, que busca usar el poder del Death Note para sus propios fines. La traición desencadena una serie de eventos catastróficos que ponen en peligro a la humanidad y a los propios parásitos. Shinichi, Light y sus aliados se ven obligados a unir fuerzas para enfrentarse a esta nueva amenaza. Juntos, descubren que la única forma de detener al traidor y salvar a ambos mundos es hacer un sacrificio final. En un acto heroico y desgarrador, Shinichi se sacrifica para sellar al traidor y asegurar la paz entre los humanos y los parásitos. Su muerte deja una profunda impresión en Light, quien finalmente se enfrenta a las consecuencias de sus acciones y la corrupción que ha sembrado en su búsqueda de justicia. Reconociendo la futilidad de su lucha y el valor de la vida humana, Light decide deshacerse del Death Note y vivir el resto de sus días intentando redimirse. La historia concluye con Light caminando hacia un nuevo amanecer, lleno de arrepentimiento y determinación. Aunque no puede deshacer el pasado, está decidido a usar su inteligencia y recursos para ayudar a la humanidad y evitar que otros caigan en la misma oscuridad que él. Mientras tanto, el sacrificio de Shinichi se convierte en un símbolo de esperanza y un recordatorio de la importancia de la compasión y la empatía en un mundo lleno de conflictos y luchas por el poder. En una escena emotiva, los personajes que quedan, humanos y parásitos, rinden homenaje a la memoria de Shinichi y prometen construir un futuro en el que ambos puedan coexistir en paz.